7:07 minutos de la mañana, candidatos al tablero. El turno para hoy es para el precandidato David Luna, miembro también de la Gran Consulta por Colombia. Un placer tenerlo aquí en Candidatos al Tablero, precandidato Luna. Gracias. Juan Camilo, muchas gracias a usted y a todos los seguidores de Caracol. Bueno, oiga, ayer lo vi con una respuesta directa también de un candidato que vino aquí al tablero, Sergio Fajardo. Usted dijo que no le ponga calificativos a las consultas. ¿Por qué? Yo respeto y admiro a Sergio Fajardo. Lo invito a que haga parte de esta gran consulta por Colombia y estoy absolutamente seguro que queremos en Colombia es que la gente resuelva sus problemas, no que sigamos tildando a unos de derecha o de izquierda. Y es clave en este proceso entender lo que está pensando el ciudadano. Mire, Juan Camilo, yo recorrí todo el año pasado el país y la gente me decía: el político roba, el político habla basura, el político se compromete con lo que no es capaz de cumplir. Y yo entiendo por qué lo dicen, porque muchas personas que hacen campaña solo para ganar la elección dicen cosas que saben que son imposibles. Y yo no soy así. Yo soy una persona que en 27 años de experiencia no he tenido un escándalo de corrupción, no he tenido una sanción, no he tenido una investigación y estoy absolutamente convencido que este país logra avanzar si hay diálogo político, si quienes piensan distinto pueden conversar, si se protege a quien piensa distinto, por ejemplo, a la oposición. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer un esfuerzo grande es para sumar y no para restar. Y yo no voy a hacer esta campaña electoral como es tradicional, insultando, maltratando, mintiendo sobre el otro. No, me voy a dedicar a lo importante, que es cómo resolver sus problemas. Por eso me tiré en un paracaídas, que algunos me criticaron, pero lo que buscaba era reenfocar la conversación en lo verdaderamente importante, que es cómo le quitamos la soga del cuello al ciudadano que tiene gravísimos problemas en estos momentos. Bueno, vamos entonces a las propuestas. Precandidato Luna, arrancamos con el panorama del narcotráfico. Usted menciona que el narcotráfico es el papá de todos los males. Así estamos hoy. Estamos en cultivos de coca 261.000 hectáreas, eso según el último informe de la ONU. Es el máximo histórico. Hay un aumento en el 2024 del 3%. Hay que decir que es uno de los aumentos, y esto pues lo ha dicho también el gobierno nacional, que es uno de los menores aumentos que han existido a lo largo de los años, pero que aquí se desatan distintos delitos: minería criminal, extorsión, contrabando, gota a gota, lavado de activos y tráfico de armas. Su solución, precandidato Luna, ¿qué vamos a hacer con esto? Juan Camilo, en la época de Pablo Escobar se producían 100 toneladas de coca. Hoy se producen 3.000 toneladas de coca. Y el narcotráfico es el papá de todos los delitos. El ELN, el Clan del Golfo, las disidencias dejaron de ser grupos guerrilleros para tomarse el poder, para convertirse en un grupo de traquetos. Lo único que les interesa es obviamente traficar. Y por esa razón hay que enfrentarlos con contundencia, no solamente para capturarlos, judicializarlos, sino condenarlos. Pero el delito del narcotráfico tiene adicionalmente otros delitos que están agotando a los ciudadanos: el secuestro, la extorsión, por supuesto el tráfico de drogas cerca a nuestros niños en los colegios. Pero el principal, el gota a gota. Hoy los colombianos no tienen cómo acceder a un crédito porque el sector financiero tradicional muchas veces no llega a él. Por eso yo estoy proponiendo eliminar la tasa de usura, para que todos los colombianos puedan acceder al sector formal, al sector tradicional, pero también al sector financiero digital, que es fundamental para que puedan verdaderamente bajar esas tasas y avanzar. Los narcos necesitan saber con contundencia que vamos a respaldar a nuestra policía, obviamente a nuestra fuerza pública, para perseguirlos, porque están lavando su plata. Primero, con contrabando proveniente de Chile. Segundo, en muchos casos, con remesas. Y tercero, obviamente, con el oro criminal. Y en ese sentido, la inteligencia del Estado, la financiera, debe regresar. La UIAF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, se desmanteló. ¿Sabe por qué? Porque querían que los ríos de dólares pudieran rodar con facilidad.
para hacer más narcotráfico y para comprar elecciones. Eso conmigo no va porque hay contundencia. Eso es bien curioso, precandidato Luna, algo desmantelado, como un presidente, en caso de serlo, logra recomponerlo en el tiempo que está necesitando el país urgentemente recuperar el orden público. Pues lo primero, por supuesto, vamos a volver a ser parte de todos los organismos internacionales y de la cooperación para perseguir esos dineros malditos del narcotráfico. Lo segundo, por supuesto, fortalecer la fuerza pública y regresarle la moral, que los ciudadanos que pertenecen a la fuerza pública vuelvan a sentir que el colombiano está apoyándolo y que el Estado le está dando las herramientas. Hace unos días, en el Catatumbo, un grupo de soldados en la mitad de la selva pidiendo auxilio porque no le llegaban los víveres, las municiones, las botas. Y eso es una decisión política del presidente que yo estoy en capacidad de tomar el primer día, el 7 de agosto. Y adicionalmente, atacar el motor del negocio. Hoy los cultivos de coca producen 7 veces más de lo que producían hace 5 años. ¿Por qué? Porque se volvieron intocables, porque tienen más tecnología que la agroindustria en Colombia. Y segundo, los grupos guerrilleros que hoy hacen parte de la paz total del presidente Petro serán tratados como traquetos, porque eso es lo que son. Y en eso hay que tener posición. Uno no puede simplemente estar de un lado, del otro y jugando a tratar de quedar bien con todo. Si usted desmonta el negocio criminal de manera completa, le da tranquilidad, pero ojo, no solamente es ejercer el control del Estado, la inversión social. En los territorios hay muchos que no hay defensor del pueblo, defensor de familia o en algunos casos, pues inversión para avanzar. Precandidato Luna, vamos a Nariño, ahí va a aparecer David Sánchez. Nariño es uno de los departamentos que encabeza la lista con mayor número de cultivos de coca. Adelante, David, su pregunta al precandidato David Luna. Juan Camilo y al doctor Luna, Nariño tiene más de 66.000 hectáreas de coca sembradas. Aquí se ha hecho aspersión, se ha hecho erradicación manual, se ha hecho sustitución voluntaria que al final no se materializa. ¿Qué propone precisamente para atacar una realidad en sectores donde no hay vías, no hay cómo sacar las cosas y los narcotraficantes compran directamente el producto a los cultivadores de coca y por eso prefieren cultivarla que producir otro tipo de productos? Tocayo, usted tiene toda la razón, y la tiene porque no solamente Nariño, sino norte de Santander, sino por supuesto Cauca se han convertido en las regiones donde los narcos son la ley. Lo primero es que sepan que el Estado exigirá, funcionará, actuará, pero lo segundo es que hay que pensar por qué el campesino está haciendo lo que está haciendo. Primero porque lo amenazan, porque le dicen que si no siembra coca, atentan contra su familia. Segundo, es fundamental proteger con inversión social a esos campesinos y a esos municipios alejados. Usted lo dice, muchos no tienen infraestructura y hay que construirla con contundencia. Pero dos, hay que meterle tecnología e investigación. ¿Por qué Colombia no tiene hoy en día un centro de investigación para saber cómo reemplazar efectivamente las graves consecuencias de la hoja de coca? En mi gobierno lo vamos a tener y vamos a ver por qué razón usted tiene como una de las principales herramientas de crecimiento en esas regiones. Pero dos, en Nariño es fundamental de una vez por todas entender que están levantando la mano desde hace muchos años para que se entienda que el sur de Colombia es parte esencial del crecimiento, no solamente la Panamericana, sino adicionalmente la agroindustria. Su café es excepcional, por supuesto sus productos agrícolas son excepcionales, pero no están teniendo el apoyo que merecen. Vamos a seguir avanzando. Panorama de la salud, la deuda con la CPS, de la CPS con los hospitales asciende a 24 billones de pesos. Según un último informe de la Asociación Colombiana de Hospitales, el aumento de quejas y reclamos, 420 reclamos por cada 10.000 afiliados, subió 30.68%. Doctor Luna, 1 de cada 4 reclamos es por falta de medicamentos. Usted propone tecnología. Sí, señor. ¿Cómo le va a entregar el medicamento puntual a cada paciente?
No solamente el medicamento puntual a cada paciente, sino le voy a hacer la vida fácil para que el Estado no se convierta en su enemigo. El medicamento puede llegar a domicilio, no solamente a través de plataformas tecnológicas, sino aprovechando el sistema de transporte público conectado que tenemos en Colombia. Usted le facilita eso al paciente y evita que tenga un riesgo al salir de su casa. Pero dos, la salud no puede seguir siendo una lucha política. La salud es un derecho que tenemos los colombianos y lo que hay es que prestar un buen servicio. Las deudas se van a pagar, ese es mi compromiso. Pero dos, no podemos olvidar que en este país ha habido desangre también del sistema de salud, en muchos gobiernos, en este, en los anteriores, y por esa razón hay que pensar en la eficiencia. La UPC, o sea, lo que paga el Estado por paciente, se va a hacer con control específico de cómo es la prestación del servicio y de cómo se logra avanzar. Y tres, los pacientes. Conmigo trabaja en el equipo Diana Cárdenas, que seguramente cuando ganemos será nuestra ministra de Salud. Ella representa el dolor de los pacientes, sabe dónde están sus preocupaciones, sabe cuáles son las soluciones, porque en ellos nadie piensa. Las personas que tienen enfermedades crónicas han perdido sus tratamientos, ni qué hablar del aumento de las personas con enfermedades raras en fallecimientos. ¿Y eso qué es? Simplemente una pelea política que no podemos seguir tolerando. Por eso la medición real de la calidad de la atención, como usted lo dice acá, será fundamental. Y por último, control digital de cuentas y facturas. Acá nadie tiene garantizado su prestigio. Acá, con contundencia, vamos a poner la tecnología, que yo la sé manejar bastante bien, para que haga estricto seguimiento de todos y de cada uno de los pagos. Pero, precandidato, hoy a mí no me ha quedado claro en Candidatos al Tablero cómo el próximo presidente va a sanar una deuda de 24 billones de pesos. Por supuesto. ¿O la piensa sanar? Claro, Juan Camilo, y esa es una respuesta que tiene que tener contundencia. Lo primero, diciendo que hay voluntad política, uno, para pagarla. Lo segundo, renegociándola, porque hay unas platas que no se le están debiendo a las EPS, como hay otras que sí. Lo tercero, estableciendo unos plazos que el Estado pueda literalmente cumplir. Lo cuarto, soportándola con créditos y con deuda pública, pero también con papeles de Colombia en el exterior. ¿Qué quiero decir? Pues obviamente quien presta el servicio, como es un médico, como es una enfermera, lo mínimo que necesita es que se le respete su derecho humano y que se le pague por su servicio. Acá hay compromiso de entender la salud como un derecho, no como una lucha política, que es lo que nos tienen, digamos, metidos en este debate para tratar de dividirnos. Como nos une la camiseta de la Selección Colombia, nos tiene que unir, que todo colombiano merece tener una salud digna y conmigo la va a tener porque conozco, entiendo y respeto a los pacientes y al personal de médicos. Candidato Luna, vamos a repasar ahora ahogados por los impuestos, el costo de vida. Informalidad está en un 55.4%, el gota a gota. Hay una estadística, 8.000 personas se estima que solo por redes sociales accedieron al gota a gota. Usted dice que nos tienen ahogados otros impuestos, como usted llama, las fotomultas, las tarifas de energía que están muy costosas, entre otros gastos. ¿Qué propone? ¿Los impuestos no impuestos? Los impuestos no impuestos, lo que nos ponen la soga al cuello, y por eso es que la gente odia la política, odia a los políticos y termina no queriendo al Estado. Hay que regresar la confianza y en ese sentido arranquemos nuevamente por el gota a gota. Estamos hablando que una persona puede pagar en un momento de crisis entre el 300 y el 1000% de intereses. Eso es inaudito. ¿Cómo evitar eso? Que el sector formal bancario entienda que hay que llegar a todo el país. Y para lograrlo hay que eliminar la tasa de usura sin titubeos. ¿Por qué? Porque así el sector digital bancario podrá prestar de manera masiva de la mano del formal. En segundo lugar, la tasa, por supuesto, de energía. Hay gente que tiene que decidir en el Caribe colombiano, ¿sí?, hace el mercado o paga la energía. Hay sectores en el estrato 1 y 2 que la factura le puede llegar fácilmente hasta 600.000 pesos mensuales. ¿Yo qué estoy diciendo? Con recursos del Estado hoy en día vamos a imponer la posibilidad de instalar esos paneles solares que le permiten al ciudadano no solamente consumir, sino producir energía
para vender. Pero más allá de paneles, ¿no hay un mal cálculo de la tarifa de energía hoy? Hoy en día, claro que sí, porque hay una opción tarifaria que es con la que se paga la deuda que el sistema tiene, donde el Caribe colombiano paga por kilovatio 300 pesos y donde alguien en el centro paga 50 pesos. Y nadie tiene previsto que en el Caribe colombiano necesitan más luz porque necesitan aires, ventiladores y tienen que tener una tarifa diferencial que sea efectiva. Pero tres, mire, hay una serie de dolores que pasan totalmente desapercibidos. El tema de las grúas y el tema de los patios. Un motociclista que le quitan una moto el día viernes, solo la puede reclamar hasta el día lunes. 1.200.000 entre la multa, la grúa, el patio, la inequidad más grande del mundo. Yo no estoy diciendo que a quien cometa una infracción no se le ponga la multa, claro que se le pone la multa, pero ese negocito que lo manejan entre otras unos políticos, lo vamos a eliminar. Como vamos a eliminar con contundencia el negocito de las fotomultas, donde sabemos que no hay prevención, sino lo que buscan es negocio. Y por último, hay que pensar en el SOAT dinámico. Sí. El conductor que se porta bien, pues es un conductor que tiene que pagar menos para poder avanzar. Esos son los dolores de ustedes. Sí. Yo estoy presentando mi programa de gobierno con propuestas contundentes sobre los temas como seguridad, como salud, como cómo enfrentar los temas de deuda pública. Pero nadie habla de los problemas ciudadanos que diariamente viven, Juan Camilo. Vamos ya a ir cerrando, ¿sí o no? Preguntas de sí o no. Vamos muy rápido en esto. Le voy a pedir el favor que nos ayude con el tiempo, precandidato Luna. ¿Tendrá relaciones con Delcy Rodríguez y el gobierno interino de Venezuela? Márquelo usted. Yo espero que Venezuela recupere la democracia y tenga elecciones prontamente. Por eso voy a tener relaciones con Venezuela y no vamos a cerrar la frontera. O sea, ahí está el futuro de la productividad en Colombia. Sí. ¿Mesas de negociación con grupos armados? Por supuesto que no, porque se han convertido en unos traquetos. Hoy en día el ELN le importa es traficar con la droga y no le importa la paz. Y esto no puede seguir siendo una patente de corso para que delincan. ¿Subiría edad de pensión para hombres y mujeres? No, claro que no, porque lo que necesitamos es que haya y exista posibilidad de generar el ahorro en los jóvenes para que se puedan pensionar cuando sean adultos. ¿Reviviría la reelección presidencial a través de otra reforma de equilibrio de poderes, como se hizo? Las reglas de juego son sagradas y la Constitución no es una camisa o un calzoncillo de quitarse y poner de acuerdo a lo que quiere cada presidente. Yo ya voté negativamente la reelección cuando era representante en el año 2009 y lo volvería a hacer, pero como presidente nunca lo presentaría para beneficiarme a mí mismo. Vamos a pasar entonces a la otra página, por aquí. Ay, se nos perdió. Eso suele suceder. Eso suele suceder en la pantalla. Bueno. Pero mientras tanto le digo, es muy importante entender que afortunadamente el dictador Maduro cayó y cayó con contundencia, pero es muy importante también comprender que la democracia en Venezuela se tiene que restablecer para que sean los ciudadanos quien elijan y quien tomen esa determinación. Colombia tiene la oportunidad de oro para construir productividad de la mano de un país que es hermano y que es esencialmente activo. Precandidato Luna, una nueva reforma tributaria. No, los colombianos no aguantan un impuesto más. Lo que tenemos que hacer es darle posibilidades para reducir o para eliminar esos impuestos no impuestos. Eso ya la respondió con no, ¿mantendría el modelo donde la EPS administra los recursos de salud? Donde obviamente es tercerizado, pero donde hay sistema público, sistema privado, es mixto y donde el principio de solidaridad es fundamental, Juan Camilo. El que menos tiene atención a la salud porque el que más tiene aporta más. Es decir, ¿relaciones con Israel? Sí, por supuesto, por dos razones. Primero, porque ha habido una historia, pero segundo, porque Israel es la que nos va a permitir ir tras la plata de los narcos con la inteligencia que hace parte en el tema financiero. ¿Por qué dijo que en Gaza no hay un genocidio? No, yo lo que dije era que es clarísimo que hubo un atentado de Hamas hacia Israel. Y en ese sentido, Israel, por supuesto, respondió. Como era una respuesta de sí o no, dije, claro que hay un genocidio en Gaza, pero también lo hay
en estos momentos en Irán. Ahí no hay color político, porque los que están en la defensa hoy del gobierno dicen, en Gaza sí, pero en Irán no. Acá las reglas son iguales para todos. ¿Nuevos contratos de exploración de petróleo? Claro que sí, el sector mineroenergético es el que va a sacar adelante el país. Yo lo dije desde tiempo atrás, es esencial entender que nuestros recursos naturales son fundamentales para avanzar. Listo. Ahí está entonces. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Volvería a subir el salario mínimo más del 16%? Pues cada año tiene obviamente su análisis económico. 1 de cada 10 colombianos recibe salario mínimo. ¿Qué estamos haciendo con los otros 9? ¿Cómo los logramos involucrar en el sistema? Pero 2, mire, yo sé que para mucho pequeño, mucho emprendedor, mucha pequeña empresa, el aumento del salario mínimo es duro. Con lo que nos vamos a ahorrar 8 billones de pesos en recorte de las corbatas politiqueras, vamos a darle incentivos a esos empresarios. Perfecto. Entonces, por supuesto, esta es una discusión anual. Y muy rápido, legalizar el mercado de la marihuana recreativa. ¿Sabe por qué yo voté eso en el Congreso cuando era senador? Porque es el mejor control para evitar que este microtraficante y sobre todo la persona que se dedica a ese negocio le venda a nuestros menores de edad. Un mayor de edad podrá decidir qué hacer con su vida, pero el menor de edad lo tenemos que proteger en ese sentido. Y esta, en caso de no ganar la presidencia, ¿qué ministerio le gustaría liderar? Mire, yo no estoy acá por poder ni por una posición. Yo trabajé desde el día cero en la unidad pensando en el futuro, pensando en la experiencia, pero también pensando en un debate que no siga insultando. Por eso creamos la gran consulta, una gran consulta donde hay 9 candidatos y candidatas, personas confiables, que vamos a competir entre sí. Y yo lo he dicho, yo estoy seguro que los voy a convencer para que David Luna sea su presidente, porque tengo la humildad para oír, pero la trayectoria para tomar decisiones. Pero también he dicho que si yo no soy, estoy listo a cargar la maleta de quien corresponda. ¿Dónde? Donde el que gane... ¿Qué cartera? Donde el que gane me invite a ayudar, Bueno, pero no se compromete con cartera todavía. No, por supuesto que no, pero ojo con esto que le voy a decir, Juan Camilo. Donde invite. Donde invite, exactamente, donde invite. Pero ojo con esto. Si no me invita, que es muy posible porque cada presidente tiene sus propias facultades, voy a seguir ayudando desde donde me corresponda. Yo creo que llega un momento en la política del país donde entendamos que hay que enfrentar dolores, pero también hay que enfrentar inequidades. Yo creo que Colombia tiene que ir contra los narcos, contra, por supuesto, los ladrones, pero también tiene que luchar contra el racismo, contra el clasismo y contra muchos otros dolores que la gente en la calle está sintiendo y está sufriendo. Candidato Luna, gracias por eso. Juan Camilo, gracias a usted al tablero. Gracias a usted por esta invitación, muy honrado, y espero que sus seguidores vean en David Luna una oportunidad de renovación generacional. Bueno, déjeme hacerle una última. Ahorita con la coyuntura, Ecuador nos impuso un arancel del 30%. Nosotros hicimos lo mismo como respuesta al gobierno actual, pero ahorita acaba de imponer 900% de impuesto para el uso de oleoductos, el oleoducto transnacional que va hacia allá, hacia Ecuador. ¿Qué haría en ese caso? Lo primero que haría es casi cerrar las fronteras para la venta de barriles de petróleo. Lo primero que haría es lo que yo ya hice. Uno tiene que ir a Nariño y tiene que oír no solamente a los ciudadanos de Ipiales, sino adicionalmente a muchos otros que están sufriendo, obviamente, ese tipo de decisiones. Hay que ponerse en los zapatos de la gente. Lo segundo que haría es entender que ni ellos ni los ecuatorianos quieren una lucha de fronteras. Y para eso está la diplomacia, el diálogo. Yo soy un tipo que es capaz de hablar con todos. Es más, cuando yo llegue el 7 de agosto, ¿sabe qué es lo primero que voy a hacer? Además de resolver el problema con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, voy a ir a la casa de cada expresidente de este país. Yo personalmente, y le voy a pedir el favor a cada uno mirándolo a los ojos, que me acompañen a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Uribe, Santos, Petro, Pastrana, Samper. Yo creo que ya no queremos más en Colombia, en la mesa del comedor de nuestras familias, seguir viendo esas pugnas, esas peleas que no tienen ningún sentido.
Y por eso es que levanto el tono de voz, porque el mensaje es para ellos. Llegó el momento de que ustedes entiendan que el país necesita, señores expresidentes, no solamente diálogo, sino trabajar en equipo. Acá tienen un coequipero que es capaz de superar este problema. ¿Saben por qué? Porque pertenezco a una nueva generación, porque no cargo con las heridas del pasado y no reconozco a quien piensa distinto políticamente como un enemigo. Reconozco como enemigo al ELN, a las disidencias y al Clan del Golfo, que son los que nos están desangrando. Y en mí van a tener su principal verdugo. Precandidato Luna, gracias. Feliz día. Ahora sí, Juan Camilo, Esté bien. muchas gracias a ustedes. 7:33, candidatos al tablero. Continuamos con más noticias en esta primera edición de Noticias Caracol.